que puedan comer lo que es lo más delicioso, que es la pan de la vida. Amén. Y aquí llegó mi lugar. Amén. Y les entrego a mi pastor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Estamos en la casa del Señor para bendecirlo y exaltarlo. Sean bienvenidos una vez más todos. Somos el cuerpo de Cristo y hemos venido para adorar y bendecir el nombre de Dios. Pero en este momento vamos a escuchar la bendita palabra. Pero antes de entrar a la palabra, quiero darle una vez más la bienvenida a nuestro hermano Joshua. I want to give a welcome to Brother Joshua that's here once again. Amén. Y a cada uno de ustedes. And each and every one of you. Varios de ustedes estaban enfermos durante la semana. And for the ones who were also sick, welcome to the house of the Lord. Y Amen. gracias a Dios que está aquí con su salud buena y fuerte. Amén. And we give thanks to God because you guys are here and you guys are healthy. Vamos a estar abriendo las escrituras en esta tarde And we're going to open the Word of God en el libro de Génesis, to Genesis, capítulo 37, chapter 37, del versículo 16. verse 16. Gloria al Señor, y nos daba mucho gusto ver a nuestra hermana Heidi, también que no la vimos casi por 2 semanas, And we're happy to see Sister Haiti that we haven't seen her in 2 weeks, pero but también estaba enferma, toda su familia, she was also sick in her whole family. pero gracias al Señor está aquí una vez más. But we give thanks to God that she's here. Amen. Génesis 37, hermanos. Genesis 37. Nuestro hermano Joshua habló una palabra Brother Joshua said a word que se había apartado un poco del Señor. that he said that he kind of pulled away from the Lord. Y él dijo una palabra muy clave, And he said a key word que si usted siente que está pasando por algo, that if you guys feel like you guys are going through something, Dios tiene el control God has control. y Dios está para levantarnos. And God is here to lift you up. Y a través de esta palabra, And through this word, Dios te quiere animar he wants to motivate y you. Dios te quiere levantar. And he wants to lift you up. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Génesis 37, Genesis 37, del 16 al 24. 16 to 24. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor We're going to be reading the word of God en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Genesis chapter 37 verse 16, we read in the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, and he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. El 17 dice: aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. And the man said, they are departed hence, for I heard them say, let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. And they said one to another, behold, this dreamer cometh. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Come now, therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, let us not kill him. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, en esta que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. And Reuben said unto him, shed no blood, but cast him into his pit, that is the wilderness, and lay no hand upon him, that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. And it came to pass when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty. There was no water in it. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra y la suprema alabanza, porque solamente tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Nunca has guardado tu enojo en contra de nosotros, sino que tu misericordia fue mostrada hace más de 2000 años atrás, donde dices a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él creas no se pierda, mas tenga la vida eterna. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados desde este momento, desde la hora que lo levantamos hasta este momento. Ten misericordia. Habla a tus siervos, a tus siervas a través de mi vida, que no sea yo, sino sea tu Santo Espíritu, trayendo una palabra fresca del cielo y tocando cada corazón, levantando, restaurando y haciendo maravillas en cada uno de nosotros. Pongo nuestras vidas en tus manos y que sea tu palabra escuchada una vez más en esta tarde. Todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra lo reprendemos y le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: aleluya. Sí, hermanos, estaré puesto para asiento. You guys can take a seat. Estaré predicando bajo el tema We're going to be preaching about under the theme, la integridad en Dios te mantiene firme. the integrity of the Lord maintains you firm. Una vez más, Once again, no se me distraigan. don't get distracted. Aleluya. Dice bajo el tema, la integridad en Dios te mantiene firme. The integrity in the Lord maintains you firm. ¿Por qué digo que la integridad te mantiene firme? And why do I say that the integrity maintains you firm? Porque cuando tenemos la integridad en Dios, Because when we have integrity in the Lord, Dios cumple su promesa He fulfills the para con promises nosotros. within us. Y dirán, ¿qué significa integridad? And you're going to say, well, what is integrity? Es cuando una persona es recta It's when someone is straight, y que es sincera they're sincere, y tiene moral. and they have morals. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y cuando tú tienes esa integridad para con Dios, And when you have that integrity with the Lord, tu vida your life, estará bajo la mano de Dios it's under the hand of the Lord. cuando la pones hacia Él. When you give it to Him. En cualquier circunstancia In any situation que tú estés pasando, that you're going through, tú vas a estar firme, you're going to maintain porque no va a ser tus yourself fuerzas, because it's not going to be through your strength. va a ser la fuerza de It's Dios going to be through the strength que of estará God sobre tu that vida is going to be in your para life mantenerte de pie, to maintain you on your para que feet sigas so peleando, that you can keep fighting, para que sigas that you confiando can keep trusting en Dios. in God. Esa integridad That integrity es algo especial en nuestra vida. is something so special in our lives. José la tenía. Joseph had ¿Quién it. era José? Who was Joseph? Era un soñador, He was a dreamer, pero era un hombre recto también. but he was a straight, firm Era man. una persona sincera He was sincere, y tenía moral. and he had morals. ¿Por qué es que sus hermanos conspiraron muerte contra José? And why did his brothers conspire death upon the life of Joseph? Porque José era una persona But because Joseph was a person que agradaba primeramente a Dios that did the will of the Lord, y agradaba a su padre, and also to the a father, Jacob. Jacob. Y los hermanos And the brothers, le tenían celos they envied him a su hermano, to his brother Joseph porque miraba cómo su padre Jacob because they seen how their father Jacob, lo amaba, Jacob loved Joseph. hablaba muy bien de José. He talked really good about Joseph. ¿Y por qué era que Jacob amaba tanto a José? And why did Jacob love Joseph so dearly? Era porque José, It was because Joseph, cuando nació, when he was born, era porque Jacob lo tuvo en su vejez, and Jacob had him in his, cuando era anciano. when he was very, very elderly. Amén. Entonces lo que te quiero decir con esta palabra And what I'm trying to tell you with this word
Lord, de mantener esa integridad que tenía José, to maintain that integrity that Joseph had. primeramente para Dios. Firstly, Cuando hay integridad en tu vida, ¿qué crees que va a pasar? when there's integrity in your life, what is going to happen? Tú vas a tener revelación del cielo. You're going to have revelation from the heavens. Vas a tener sueños como José. You're going to have dreams like how Joseph had Y them. es muy importante And it's really important que lo que tú sueñas that what you dream, y es de Dios, and if it's from the Lord, es necesario que tú lo proclames, it's necessary for you to proclaim que it. tú lo sueltes esa palabra, That you let it out there. que tú sueltes y digas, Dios me mostró esto en sueños. That you say, this is what the Lord has revealed to me. Porque José soltó el sueño, Because Joseph revealed and let that dream out. diciendo lo que Dios le había revelado. Saying what the Lord has given him and through that dream. Dice que él soñó de unos manojos, And Joseph said that he dreamed about hay, hay, yeah, hay, hate, hay, you know, or like wheat. wheat. I don't know what to say, but it's like, es como trigo, entonces era paja. Y dice que le mostró el sol, And God revealed Joseph the sun, la luna the moon, y las estrellas. and the stars. Y dice que todo eso se inclinaban hacia José. And everything was surrounded around Joseph. En ese momento quizás José no sabía lo que significaba eso, And at that moment, Joseph probably didn't know what that meant. pero su papá sí. But his dad, Jacob, did. Dice que Jacob le dijo, lo que tú estás tratando de decirnos a nosotros, What you're trying to tell us, de que nosotros lo vamos vamos a tener, ¿cómo se dice esa palabra? Reverencia. Lo vamos a inclinar ante ti. that we're going to incline ourselves to you, Vamos a estar bajo tu mando. we're going to be under your will. Pero José dice que se quedó callado. But Joseph stayed quiet. Pero dice que su padre Jacob But his father, Jacob, cayó y meditó en ese sueño. he stayed quiet and meditated on that En dream. ese momento José no sabía qué estaba pasando con ese sueño. And at that moment, Joseph didn't know what was going on with that dream. Pero Dios estaba mostrando el futuro But God was revealing to Joseph the future, de lo que iba a suceder en su vida. what was going to happen in his life. Y hermanos, cuando vemos este pasaje que leímos, And brother, when we read this passage, de que cuando sus hermanos lo agarraron that when his brothers grabbed Joseph y lo pusieron en la cisterna, and they put him into the pit, dice que la cisterna estaba vacía. it said that the pit was empty. Hay momentos, hermanos, There's moments, brothers, que por causa de la integridad que hay en nosotros para con Dios, that through the integrity that we have, vamos a ser aborrecidos. we're going to be rejected. Los van a criticar como José. They're going to criticize like Joseph. Oh, ahí viene el soñador. Oh, look, the dreamer is coming. Oh, ahí viene el de la túnica. Oh, look, the person with the little skirt's coming. La túnica, sorry. Oh, tunic. I just said Oh, the robe. Yeah. robe. Okay. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estábamos tratando de decir con esto? And what am I trying to say with this? Dice que lo pusieron en la cisterna donde no había agua. And the brothers threw Joseph into a pit where it was empty. Si hubiera agua, And if there was water, él se hubiera muerto, se hubiera ahogado. he would have died in that pit. But there was no water. Pero Dios sí sabía que eso iba a suceder. But God knew that that was going to happen. Pero era por un propósito, But it was for a purpose. para llamar la atención To call the attention de José, to Joseph. a ver dónde estaba su integridad, To see where was his integrity. dónde estaba su fe. Where was his faith. Hay momentos que así también nosotros los sintemos en una cisterna, Sometimes we feel that same way por todo lo que estamos viviendo en la vida. with everything that we're going through. Pero vemos que José sí gritaba, But we see that Joseph was saying, sáquenme de aquí. get me out of Es un here. decir como tú cuando dices, Señor, ayúdame, It's like when you're going through something, de lo you que tell estoy the Lord, pasando, Lord, help me. ayúdame, Help me. te necesito. I need you. Pero José But Joseph dice que no escuchaba una respuesta, couldn't hear a response. pero dice que después But then later on, pasaron unos people started passing by. que iban hacia Egipto, They aleluya, were going towards Egypt. y dice, hay que venderlos a estos hombres And they said, let's sell these men para que se lo lleven como esclavo. so they can take him as a Y slave. nosotros conocemos la historia de José, And we know the story of Joseph.
Vemos la reacción de José We see the reaction of a través Joseph de todo su proceso. through the whole the process. Fue como el proceso de Jesucristo. It was like the process of Jesus Christ. Dice que los hermanos de José lo vendieron. It said that the brothers of Joseph sold him. Así también Jesucristo fue vendido. And the same way Jesus Christ was also sold. Dice que a José lo criticaron. They said that Joseph was being criticized. A Jesucristo lo criticaron. Jesus Christ was also criticized. Entonces a la iglesia también va a ser criticada. That means that the whole church is going to be criticized as well. Pero usted tiene que tener su integridad todavía allí. But you need to have the integrity of the Lord with No you. puede dejar You cannot let de desconectarse con Dios to get that disconnection from the Lord por sus procesos, through your process, por tu lucha, from your por battles, tu guerra, from your por tu from the prueba. wars, from anything that you're going porque through. es la diestra de Dios Because that's through que te va a God sostener that He's going mientras to uphold you, mantengas and He's going to maintain esa integridad, that integrity, esa rectitud that rectitude para con tu Padre through the que Father está en el cielo. in the Tu heavens. Padre That nunca te va a dejar, He will never nunca leave te you. va a desamparar. He will never forsake Él va a you. suplir tu He's necesidad. going to fulfill Pero your por mientras necessities. Maintain estás en la tormenta, through that storm. sigue adorando a You Dios, need to keep que worshiping tu God. milagro está a la vuelta de la esquina. That around the corner, the miracle that Porque you're así waiting te for, dice el Señor en esta tarde. that the Lord is telling you right now. ¿Qué fue lo que hizo José And what is it that Joseph did para tener esa integridad para con Dios? to maintain that integrity with the Lord? Que cuando Dios deposita algo en ti That when the Lord deposits something within you, y que cuando algo Dios te muestra, and when God reveals something to you, cuando es de Dios, and if it's from God, hay algo que se enciende dentro de ti. there's something that just starts moving within Hay you. algo que hay una inquietud dentro de ti There's a discomfort that you start feeling, para seguir perseverando so that you can keep persevering a lo que Dios te llamó a hacer to what the Lord is calling you y a lo to que do, Dios te mostró and what He showed you, y a lo que el Señor te dijo and what He has told que you, va a hacer con tu vida. and what He's going to do with your life. Y él tuvo esa integridad And Joseph had that a integrity través de su travesía. through the adversity that he was going through. Él pudo mantenerse firme. He could maintain himself. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La enseñanza que su padre le dio a José The teaching that Joseph was given by his father, fue de temer a Dios, it was to have the Lord, de temer a Dios. to fear Him. José Joseph y todos sus and hermanos all his brothers, recibieron la enseñanza de su padre. they received the same teachings from his father. No era que nomás Jacob le hablaba a José de la palabra de Dios, He wasn't just telling Jacob the teachings, sino but a also todos sus hijos. he showed them all the way. Les predicó Jacob. Jacob preached to each and every one of them. Pero es como en estos tiempos es un decir. But it's like in these times right now that we're living. Dios le habla a su pueblo, God talks to His people, pero no todos son but hacedores. not everyone is a doer. No todos entran en la integridad de Dios. Not everyone enters into that integrity. Porque podemos ver el ejemplo Because we can see the example de los otros hermanos de José. of the other brothers from Joseph. No actuaron como hijos de Dios. They did not act like children of Lo God. vendieron. They sold him. Lo quisieron They matar. wanted to kill Lo him. pusieron en una cisterna. They threw him into that Y pit. eso no es ser un hermano. That is not being a brother. Y Jesucristo habló And Jesus Christ taught de aquella parábola from that parable que donde un sacerdote y los levitas pasaron sobre un hombre que estaba tirado en el suelo. that there was someone on the floor and one of the priest was passing by, De una persona que estaba herida en el suelo. and there was someone on the floor just Y hurt, dice que esas personas pasaron de largo. and those people just kept passing by that person. Pero dice que después pasó un samaritano And then a Samaritan started to pass y vio a by, ese hombre and they seen that, and Lo he seen that levantó. man. He picked him up, y lo llevó con el médico and he took him to the medical para que curara sus heridas. to cure his wounds. Así el Señor And that is how ha puesto nuestras vidas He put into our lives para levantar, to lift para us up, restaurar, to restore, para animar, to motivate, para ayudarnos unos a to help otros. one another. Pero hay muchos But many, que actúan como los hermanos de José. they act like their brothers. No muestran They misericordia. show no mercy. Pero Dios te quiere decir en esta But tarde God wants to tell you today que
que mantengas tu integridad, Maintain your integrity para que no te corrompas, so that you don't get corrupt. para que seas una persona recta delante de Dios, So you can be someone straight and firm with the Lord. que no vas a vender That you're not going to sell tu salvación your salvation por un plato de lentejas, for a plate of lentils. que tú te vas a That mantener you're going to maintain yourself creyendo believing firmemente firmly en lo que Cristo and what Christ habla a través de su palabra. has said through His Word. Y podemos ver, hermanos, And we can see, brothers, que Dios le mostró su futuro a José. that God revealed that the future to Joseph. Aleluya. José, sin saber Joseph, without lo que knowing Dios le mostraba, what God revealed to him, pero él hizo una cosa, but Joseph did one thing de mantenerse firme to maintain himself firm: en integridad integrity y santificación, and sanctification, holiness, en adoración and adoration, y con un corazón and with the heart como el de Cristo, like Christ, dándolo todo, giving it all, aún en tiempos de soledad, even in times of en loneliness, tiempos de prueba times of like y en tiempos battles, de crítica. in times of criticism. Él se mantuvo He maintained himself en la santidad del Señor. in the sanity. A él lo llevaron And they took him a una casa to a house. de Potifar. Potiphar. ¿Y qué sucedió allí, And hermanos? what happened there, brothers? ¿Cómo es que podemos ver How can we see la mano de Dios sobre José, the hand of the Lord through the life of dándole Joseph, fuerza giving him strength en la tentación, in the temptation, en una prueba que iba a venir a su vida? in a battle that he was going through? Era por la misma integridad que había en él. It was through the same integrity that was within him. Cuando tú tienes integridad, When you have integrity, tú no vas a caer preso a la tentación. you will not fall into that temptation. Tú vas a tener temor de Dios. You're going to have fear from the Lord. La tentación va a ser dura, That temptation might be hard porque la carne because the flesh, le encanta el pecado. it loves sin. Pero cuando ya vive Cristo en ti, But when Christ lives within you, tú honras a Dios, you honor God, respetando a you Dios, respect God, de reprender el pecado. and you rebuke every sin Porque tú reconoces because you have already recognized lo que Jesús hizo what Christ has done en esa cruz del on Calvario, that cross of the por ti Calvary, y por mí, for you and for y us, por todo el mundo. and for the whole world. Aleluya. Hallelujah. Vemos otro pasaje We can see another en el passage libro de Jeremías. in the book of Jeremiah, Y vamos a ir al 38:6. and we're going to go to 38:6. ¿Qué sucedió con Jeremías? What happened to Jeremiah Por hacer la voluntad del for Señor. doing the will of God? Dice así: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna de Malaquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Se hundió Jeremías en el cieno. Then they took Jeremiah and cast him into the dungeon of Malachi and the son of Amalek, that was in the court of the prison. And they let down Jeremiah with cords. And in the dungeon there was no water, but mire. So Jeremiah sunk in the mire. Vemos a otro hombre de Dios We also see another man of que God también fue metido en una cisterna. that was put into a dungeon. Pero dirán, qué coincidencia, ¿no? And you would ask yourself, well, what a Que coincidence, también right? esa cisterna no tenía agua. That dungeon also didn't have water. Es que el Señor así lo dice en Isaías, It's because that's what the Lord says que cuando pases sobre las aguas, that when you go through the waters, tu vida no va, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra, hermanos? Cuando pases por las aguas, nadarás, amén. No se me you will not drown. complica el español a veces, hermano. Me estoy convirtiendo un poco italiano ya, hermano, disculpen. Pero sí, hermanos, es como dice el Señor: cuando pases por el fuego, That when you go through that fire, no te va a quemar ese fuego. you will not get burned by that fire. Cuando pases bajo la sombra de muerte, And when you go through the valley el of Señor estará contigo. God is going to be with you. Y vemos que solamente había cieno. And Solamente había cieno, dice la palabra allí. there was only mire. Y dirán, ¿qué significa cieno? And what is mire? Es un lugar húmedo It's a dry place. donde la tierra se convierte como en lodo.
And the place it turns into mud. Había lodo. There was mud. Y dice que ahí lo pusieron a Jeremías. And they put Jeremiah there. ¿Por qué? Why? Porque estaba profetizando al pueblo de Dios. Because he was prophesying. Estaba predicando la He palabra was preaching the word de of que se God. volvieran a Dios, To get back to God. se volvieran de todo su corazón To get back with the Lord. y dejaran sus And dioses. to leave their idols. Porque solo hay un Dios Because there's only one God en el cielo in the heavens y en la tierra. and in earth. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Y dice que a Jeremías lo pusieron ahí también. And to Jeremiah, that's what they did to him as well. Jeremías también tenía integridad. And in Jeremiah, there was also Jeremías también sufrió he mucho. also suffered as well. ¿Cuál es tu sufrimiento que estás pasando en este momento? And what is your suffering that you are going through right now? Si tú ves la historia de José y de Jeremías al final de todo, You see the story of Joseph and Jeremiah. ellos salieron en victoria At the end, there was victory por esa integridad. through that integrity. Si tú la tienes, And if you have it, tu victoria te está esperando adelante, aleluya. Tu victoria te está esperando con una recompensa muy grande and the reward is so por tu much fidelidad a Dios. through your fidelity with Es the duro Lord. la lucha, It's hard. es dura la prueba, It's hard. pero But mientras Dios esté contigo, if God's with you, Dios te va a sostener He's gonna y te va a dar uphold you, fuerzas como las del águila and He's gonna give you the y te va a strength, hacer que pases sobre los cielos and that you can walk through the y no andarás heavens por lo bajo, and not go under. porque aquel que anda en el espíritu Because he who the one is in the spirit anda volando alto is flying high, cerca de Jesús. close to God. Y por eso dice Dios, And that's why God is saying, no temas do not y fear no desmayes, and do not, porque así como estuve con José, like he was with Joseph, como estuve con Jeremías, with Jeremiah, como estuve con he Daniel, was with Daniel, como estuve con Josué, he was with como Joseph, estuve con Moisés, with Moses. estaré con ustedes. He's going to be with you guys as well. La palabra está clara, The word is so que todo clear hombre y mujer de Dios that every man of God and every woman que tuvieron el temor y la integridad that had the fear of the integrity, salieron en victoria he came out with y victorious, salieron bendecidos en el espíritu. and he came out blessed in the spirit. Pablo dijo, And Paul said, yo he podido aprender I have been able to comprehend, a bendecir el nombre de Dios to bless the en name of todo God tiempo in every moment, y por todo and through everything, y por todo and with everything. lo que yo paso aquí en la tierra. What I go through here on this Lo earth, hago para que el nombre de Cristo sea I exaltado, do it so that the name of God porque can yo be sé que un exalted. día Because one day mi nombre se escuchará en el libro de la vida my name's going to be written y on the pasarán book of lista life, y dirán and they're going to say su nombre. your name. Entonces usted felizmente contestará, aquí estoy. And you guys are going to be happy and say, Y here I am. el Señor te va a decir, And the Lord's going to tell you, en lo poco me fuiste fiel, and the little that you were pero en lo faithful, mucho te voy a poner, dice el Señor. and much more I'm going to put you on. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿En qué forma mostró José dos tipos fuertes de proceso de integridad, Dios? And what forms did Joseph go through? Y no te voy a estar predicando mucho, hermanos. And I'm not going to be preaching too long today, brothers. El primer punto vemos en este pasaje, The first point that we see, Génesis 39:12. Genesis 39:12. Y ella, And she, es donde les dije que José fue llevado a una casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué hizo José? Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. and she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand, and fled and got him out. Ay, qué integridad tenía José. That was an integrity from Joseph. Esa es una integridad de señal que había en José. That was the integrity and the symbol. Que esta mujer And that this woman lo acosaba accused him. cada vez que lo miraba. Every time she seen him, Y le decía, Josecito, she would be like, Joseph, bonito, acuéstate conmigo. lay with me. Mira, tú estás más joven que mi esposo. Look, you're much more younger than my husband. Te quiero I quiero bendecir. I want to bless you. Pero José sabía la intención del diablo. But Joseph knew the intentions from the devil. Sabía que si él se acostaba con He ella, knew that if he would have slept with that woman, iba a deshonrar a he Dios was going to dishonor the con Lord su
su vida. with his life. Le iba a fallar a su He Dios. was going to fail God. Él prefería que le dijera cobarde. He preferred to be called coward. ¿Por qué huyes? Why are you running ¿Que no away? eres hombre? Aren't you a man? Pero José no le importó nada de eso. But Joseph did not care about those words. Cuando hay una integridad, Where there is an integrity in you, el pecado no vendrá sobre ti. the sin will not overcome you. La tentación The temptation, no te vencerá. it will not overcome Lo you. que va a vencer a la tentación What will overcome the sin es cuando the tienes temptation, una vida de comunicación con is Dios. when you have a communication Cuando with God. tienes una rectitud delante de Dios en santidad, When you have rectitude and holiness with the Lord, tú vas a mantenerte firme. you're going to maintain yourself firm. Y por eso, como le dije en el título, And that's why I said in the title, la integridad en Dios te mantiene firme. the integrity in the Lord maintains you firm. José no falló. Joseph did not José fail. no pecó. He did not sin. Si en estos tiempos, hermanos, And in these times, brother, viene la esposa de Potifar the wife of Potiphar comes. y se presenta en cada iglesia And if she presents herself in every church, y le dice a los hombres, acuéstate conmigo, she tells them, sleep with me. la mayoría caería en el A pecado. lot of men will fall into De it. todos los hombres en la iglesia, la mayoría. The majority of the men from the church Porque will no fall tienen into una it. integridad con Dios. Because they don't have No to, buscan a Dios. they don't seek God. No aplican la palabra de Dios en su vida. They don't apply the word of God into their Pero lives. Dios te quiere decir en esta tarde, But God wants to tell you something. yo te puedo hacer fuerte en mi espíritu. I can make you strong in the spirit. Si tú dejas que yo viva en ti, If you let me live in you. y si tú mueres para And if you ti, die y deja que Cristo se levante en ti, and let Christ grow and live in vas a you, poder mostrar la gloria de Dios. I'm going to show you the power of God. En este tiempo que estamos viviendo, These times that we're hay living, mucho pecado. there's so much sin. Es una generación perversa. It's a generation. Mira todo lo que ponen en las redes sociales. Look what we see in social media now. Tú quieres ver una película cristiana You want to see a Christian movie? y te sale una película de pornografía. Then there's pop-ups of porn. Quieres ver una predicación, You want to see preaching. te salen mujeres y hombres encuerados casi allí. Man and woman almost naked. Este mundo está bien corrompido. This world is so corrupt. Y si usted no está bien agarrado de la mano de Dios, And if you're not strong with the Lord, usted va a caer. you're going to fall. Porque Jesús dijo, Because the Lord said, la carne es débil, the flesh is weak, mas el espíritu but the spirit, los anhela celosamente. it desires us, Y jealousy. por eso dijo Jesús, And that's why the Lord said, para que usted no entre en tentación, so that you don't fall into temptation, tiene que orar, you need to pray. tiene que You orar. need to pray. Y eso es lo que menos hace la iglesia. And that's what the church does least. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Vemos lo que dice Génesis 45:7. We can see what it says in Genesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance. Y mire lo que dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. So now it was not you that sent me hither, but God, and he has made me a father to Pharaoh, and the Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus said thy son Joseph, God hath made me the Lord of Egypt. Come down unto me, tarry not. Este fue el segundo punto de integridad que hubo en José. There was a good point of integrity of the life of Joseph. ¿Qué tiene que ver con este pasaje que leí ahorita? And what does this passage have to do with what we're talking about? Vemos que José se revela a sus hermanos, We can see that how the brothers revealed to Joseph. porque José, cuando fue vendido, When Joseph was sold, tenía como 17 años. he was 17. Y dice que a la edad que él empezó a gobernar, hermanos, ya era como los 30 años cuando él estaba gobernando. And
And by the age of 30, Joseph was already governing Egypt. Él estuvo como 13 años cautivo, hermanos. He was a slave for many, many years. Pero a través de todos esos años largos que eran para él, But through those long years from him, yo te voy a decir una cosa, quizás él no los sintió largos. maybe he didn't feel those years that long. Porque cuando tú tienes la integridad en Dios, Because when you have that integrity from the Lord, Dios te da paz He gives you peace en medio de tu proceso. through the process you're going through. Te da fuerza He gives you strength en medio de tu lucha. through your battle. Él trae gozo He brings joy en medio de la soledad. and through that loneliness. Porque el gozo del Señor Because the joy of the es Lord nuestra is fortaleza. our strength. Y te quiero decir And I want to tell you one thing. que cuando ellos vinieron And when they came a Egipto, to Egypt, porque hubo hambre because there was hunger en la tierra, on the earth, dice que vinieron Jacob mandó a sus hijos a Egipto porque allí había provisión. Jacob sent his sons to Egypt because that's where Había alimentos, meals. meals. Había toda su necesidad podía ser suplida allí. All the necessities could be applied over there. Y dice que José los reconoció cuando los vio. And when Joseph seen his brothers, he could not recognize them. Pero no se reveló a ellos así rápidamente. But he didn't reveal himself to him. Dice que hubo días tras días donde ellos venían, agarraban sus necesidades y se regresaban. There was days where the brothers of Joseph were coming and going. Pero aquí viene lo bueno. But this is where the good part comes. Aquí es donde vemos la integridad que tenía José para con Dios. You can see the integrity of Joseph. Que José podía verlos encarcelados. Joseph could have seen them in prison. Los pudo ver llevado a un lugar a que los azotaran. Joseph could have sent his brothers to get killed. Los podía hacer sentir mal. He could have made them feel bad. Pero José tenía temor de Dios. But Joseph had fear from the Lord. José tenía el amor de Dios. Joseph had the love of God. José tenía misericordia. Joseph had the mercy. Así como Jesucristo lo tuvo con Just nosotros. not like how Jesus Christ has mercy. Y on us. dice que cuando José los vio, And when Joseph seen them, en un momento se dio a revelar. in a moment he revealed Y le himself. dice, hermanos míos, vengan. He said, brothers of mine, come over Yo here. soy José, I'm Joseph. al cual ustedes For the ones pusieron en esa cisterna. you guys put me into that pit. Yo soy José, I'm al Joseph. cual ustedes quisieron matar. The ones you guys wanted to kill. Yo soy aquel José que vendieron a los egipcios. I'm that Joseph that you guys wanted to sell. ¿Y saben qué, hermanos? You know what, brothers? Yo los amo. I love you. Yo los amo. I love you. Vayan y digan a mi padre Go tell my father que venga, que lo estoy to esperando. come over here because I'm waiting for him. Así el Señor. And that's how the Lord Cuantas is. veces tú pecas, And how many times you sin, Él no guarda su enojo para siempre. He doesn't hold that anger Él te forever. perdona cada día He forgives you every que day. tú le pides perdón. And if you ask for forgiveness, Y esa sangre te perdona. that blood can forgive you. Eso es gracia. That is called grace. Eso es amor. That is called love. Que no hay otro amor fuera de Él There's no other love en que podamos encontrar solo en Jesús. that we can find but only through Jesus. Así también José no guardó rencor contra sus hermanos. Joseph did not hold any grudge. Usted no puede tener un orgullo, You cannot maintain that un pride, enojo that angerness por alguien que lo haga ofendido. for someone who has hurt or offended you. Porque si usted guarda rencor, Because if you hold that resentment, usted se va a contaminar. you're going to contaminate. Usted no va a tener paz. You're not going to have peace. Va a vivir una vida de amargura. You're going to live a bitter life. Pero si usted deja todo a la mano del Señor, But if you put everything into the hands of God, Dios es el que va a pelear por He's nosotros. going to fight for us. Dios es el que toma justicia He's por the one that does nosotros. the justice for Nosotros us. tenemos que orar y bendecir nuestros And we enemigos. just need to pray and bless our enemies. José mantuvo su integridad Joseph maintained a través de todo lo que él pasó en Egipto. throughout everything that he went through, Dice que todo lo que José hacía everything that Joseph did, prosperaba. it prospered. Si tú quieres prosperar en la vida, If you want to prosper in life, ama a Dios con todo tu corazón. love God with all your Ponlo en heart. primer lugar Put Him in first y no place. pongas And excusas stop making so much excuses para buscarlo, to seek Him. para buscarlo. To seek Him.
Él siempre quiere estar cerca de He ti. wants to be close to you. Él quiere platicar He contigo. wants to talk to Él te you. quiere He ayudar. wants to help Que you. quiere He restaurar. wants to restore you. Él quiere poner paz en He ti. wants to put peace in you. Él quiere poner amor en He ti. wants to put love Él in quiere you. hacer tantas cosas en tu vida. He wants to do so many things in your Porque life. usted y yo fuimos llamados aquí en la tierra Because you and I have been called on a to ser be sal de la tierra y luz del cielo. to be Aleluya. Y de salt toda in la this tierra. earth and light in the Cuando heavens. digo luz del cielo es mostrando que Jesús es la luz. It's meaning that God is the Él light. es la salvación. He is the salvation. En este momento, And in this moment, yo no sé tu lucha que estás peleando ahorita. I don't know what you're fighting or what you're going Yo through. no sé cómo se llama tu prueba. I don't know the name of your battle. Pero Cristo sí la conoce. But God does know. Quizás te sientes mal en este momento. Maybe you feel bad in this moment. Porque quizás no has agradado bien a Dios. Because maybe you haven't pleased God the way you should. Pero no es tarde. But it's not too late. El día de salvación es hoy. The day of salvation El is día de gracia es hoy. The day of grace is Y Dios te quiere levantar. And God wants to lift you Y up. Dios quiere romper las cadenas He wants to break those que chains están atando tu vida. that's holding you. Esto que te hace sentir en las noches Everything that you're feeling at night. en una soledad And that loneliness. y que a veces lloras. And you start to cry sometimes. Dios quiere hacerse presente God wants to present himself to you. en todo momento en tu vida. Every moment in your life. Él quiere He ayudarte. wants to help you. So, la pregunta es, My question to you is, ¿tienes la integridad de Dios? do you have the integrity of the Lord? Tú puedes verla si la tienes o no. You can see it if you have it or not. Cuando tú dejas de buscar a Dios, When you stop seeking God, eso no es tener integridad. that is not having integrity. Cuando tú dejas de leer la palabra, When you stop reading the Word of God, no hay integridad. there is no integrity. Cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios, When you stop reading the Word no hay of God, integridad. there is no integrity. Estamos en los últimos tiempos. We're in the last days, brothers. La iglesia vuela pronto. The church is leaving soon. Tú tienes que tener un corazón para Dios, You need to have no para el mundo. a heart for God and not for this earth. Si lo tienes en las manos del Señor, If you have it in the hands of God, Él te va a dar la bendición y la victoria que tú estás He's esperando. going to give you that Ponte blessing. de pie en that esta you're noche. waiting for. You can please stand. Yo no sé cuál carga cargas, I don't know what we're carrying right now. pero Dios quiere quitar esa carga de tu vida. God wants to take that weight off of you. Aleluya, solamente levanta tus manos al Lift your cielo. hands up.